La institución de la granja en Burjasot tiene sus antecedentes más cercanos en el jardín de experimentación y aclimatación que tenía la Diputación en los antiguos terrenos del Palacio Real. Desde 1868 estuvo ubicado en esta situación, pero debido a circunstancias urbanísticas y de espacio, llegó un momento en donde se planteó la posibilidad de abandonar las primitivas instalaciones para desplazarlo a otro lugar que fuera más conveniente. A través de diversos estudios y ofrecimientos se consiguió una serie de sitios y la comisión decidió que debía ubicarse en la población de Burjasot. Para ello contaban con un edificio que había sido ofrecido, propiedad de Francisco de Paula Mayans, el conde de Trígona, en donde disponía de una gran edificación junto a unos terrenos que había alrededor. La fundación de la granja experimental llevaba consigo unos objetivos muy claros, como era el estudio, investigación, difusión de los métodos de cultivo, y a partir de los años 30 estos estudios se centraron muy específicamente relacionados con el naranjo, debido a su expansión y la generación de negocio que propiciaba. Con el paso de los años el edificio principal de los Mayans sufre un deterioro importante y se tiene que construir una edificación junto a ellos que sirve tanto para el estudio de los ingenieros agrónomos como para los estudios experimentales que se realizaban en ellos. Esto llevó un momento en donde las instalaciones eran insuficientes y en el año 76 se decide cerrar en Burjasot y pasa a la ubicación de Moncada, en donde actualmente está el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Una vez el centro experimental ya tiene su ubicación en Moncada, estuvo unos años sin uso el edificio y todas las instalaciones que habían alrededor, y llegado el año 86, por parte de la Generalitat se produce una concesión para su uso hacia el ayuntamiento y la población de Burjasot. Con esto empieza el desarrollo y la idea de la instalación de una Casa de la Cultura, que tiene lugar en el año 89 como la inauguración de la primera fase, en donde se habilita el edificio con 4 alturas, hasta con 400 metros de disposición de terreno sobre cada planta, y un jardín en principio de tamaño más reducido que alcanza los 18.000 metros. En una segunda fase, en el año 94, finaliza por completo la estructura y entonces ya se llega a unos 20.000 metros cuadrados, que es lo que actualmente se conoce como Jardín de la Granja.